Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Hola, muy buenos días para Ecuador, muy buenas tardes para Chile y para todo el resto de Latinoamérica. Mi nombre es Rodrigo Dueñas, soy sociólogo y hoy estamos nuevamente con una versión del programa Dialogando a través de la plataforma web de Flaxo Radio Ecuador. Les recuerdo que pueden seguir nuestros programas y los demás programas de la parrilla programática de Flaxo Radio y descargar los podcasts en la página web www.flaxoradio.es. Hoy, como les decía, estamos nuevamente con una versión del programa Dialogando. Dialogando es un espacio de debate y conversación que aborda las temáticas de interés social y político a nivel nacional e internacional, pero de una manera académica y con altura de mira, para darlo a conocer a la comunidad latinoamericana. Y por lo mismo hemos venido desarrollando temas contingentes por medio de invitados que aportan con sus distintas reflexiones y además nos permiten entender a través de elementos conceptuales y teóricos los distintos fenómenos de Latinoamérica. En esta oportunidad, y como no es la excepción, se tocará el tema de las actuales elecciones presidenciales 2017 en Chile y el nuevo panorama social y político que se articula en el país. Para esto tenemos una invitada que es protagonista de este proceso, estamos muy agradecidos de tenerla con nosotros. Para eso está con nosotros Beatriz Sánchez Muñoz, nacida en Viña del Mar, se declara como feminista, es periodista de larga experiencia en radio y televisión y actualmente es una prominente figura política chilena. Conocida por dedicarse al periodismo político y las entrevistas de actualidad, fue presentadora del programa Hora 20 en la red y ha trabajado en las principales radios informativas de Chile, como Bio Bio, ADN, Cooperativa, Radio Chilena y La Clave. Además, ex candidata presidencial 2017 por el Frente Amplio y actual prominente figura política chilena, como veníamos diciendo. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto tenerte con nosotros. Saluda por favor a todo el público de Flaxo Radio Ecuador. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Acá escuchándolos con mucha atención desde mi casa en Santiago a esta hora. Muchas gracias Beatriz por aceptar nuestra invitación. Mira, como venía diciendo, la idea es que podamos aportar con algunos elementos informativos para que la gente que nos escucha en los distintos lugares de Latinoamérica se pueda internar a este proceso que se está viviendo en Chile y para comenzar, bueno, decirle que ya pasó la segunda vuelta de las elecciones en Chile y esto nos da elementos y es de alguna forma una radiografía para ver qué es lo que está pasando actualmente en Chile a nivel político y social. Y para ello, bueno, te voy a pedir que nos expliques un poquito esto, pero voy a dar algunas cifras, o sea, las cifras principales que da la primera vuelta. Bueno, está el candidato Piñera con un 36%, muy por debajo de lo que decían las encuestas, Guillé con un 22%, y está, bueno, tú, Beatriz Sánchez, de la mano del Frente Amplio con un 20%, bueno, y también por ahí está Kast con un 8% y los otros candidatos. Por favor, ayúdanos a interpretar esto que se está viviendo en Chile y de qué nos habla en Chile, qué nos podrías contar para la gente que nos está escuchando. Bueno, yo creo que los resultados de esta primera vuelta electoral, que fueron el 19 de noviembre, muestra un Chile que toda la élite entendía distinto. Uh-huh. Y con la élite me refiero a los medios de comunicación, a los columnistas clásicos, a los distintos actores de la política, actores sociales y actores económicos también, que para Chile son muy importantes por la concentración y la influencia que tienen además. Claro. Hay que recordar que de los principales conglomerados de medios de comunicación, sus dueños son básicamente grandes grupos económicos en Chile. Uh-huh. Entonces, creo yo, que comenzó el gobierno de Michelle Bachelet hace casi 4 años, ¿sí?, con una idea de ella de hacer reformas estructurales, es que venimos escuchando que hay insatisfacción en los chilenos respecto a los cambios en Chile. Uh-huh. Y había varias tesis, y una que sostuvo uno de los candidatos hoy día, que fue presidente, que es Sebastián Piñera, y que lidera a la derecha chilena, uh-huh, y que ha estado haciendo campaña estos últimos 4 años básicamente, es que los chilenos no queremos cambios, que básicamente los chilenos nos gusta el modelo más bien mercantil en el que vivimos, uh-huh, y que lo que queremos son pequeñas mejoras, pero que básicamente vivimos una buena vida. Y creo que lo que demostró la elección de este 19 de noviembre es que los chilenos sí queremos cambios, es que mayoritariamente los chilenos buscamos un país que sea mucho más amable para vivir y sacar el negocio de muchas de las dimensiones donde está, uh-huh, que la derecha, pese a que estuvo 4 años bombardeando una idea de reforma, este bombardeo no dio resultados porque no es lo que los chilenos quieren y con eso me quedo, con una lectura que ha dejado a todos un poquito... bueno, y se nota, ¿no? A todos un poquito mareados en esta segunda vuelta, claro, uh-huh, para hacer análisis
que muchos todavía no entienden, y yo lo leo en las columnas todos los días. ¿Qué es el Frente Amplio? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué las encuestas estaban tan perdidas? En fin, ya podemos entrar a eso con detalle, pero que en el fondo muestra un país que se reflejaba de una manera en los medios de comunicación y en el discurso político, y que es de otra, básicamente. Claro. Y que el Frente Amplio con su votación vino a demostrar esto. Claro, Beatriz, y es lo que tú dices, ¿cierto? Esta petición de ciertos cambios, esta necesidad de ciertos cambios se venía ya esbozando desde antes del gobierno de Michelle Bachelet, y parecía que ella venía a realizar algunas de estas reformas, pero bueno, se estuvieron trancando. Y bueno, esta primera vuelta nos da este panorama que tú nos dices, o sea, la gente sí está dispuesta a avanzar hacia esos cambios, y viene de la mano con lo que se ha venido gestando con distintos movimientos a nivel de la sociedad civil, ¿cierto? O sea, se están exigiendo ciertas cosas. Y quería que nos explicaras además cómo dentro de este proceso que se está llevando hace ya varios años, surge el Frente Amplio dentro de esta elección actual. El Frente Amplio surge como tal en enero de este año. Y de hecho yo soy candidata presidencial desde abril de este año. Ajá. Y pasando directamente desde los medios de comunicación, sin pertenecer antes a una orgánica política, a encabezar o liderar una candidatura presidencial. Uh-huh. Y de repente esto puede resultar difícil de entender. Creo que yo lo tuve que masticar durante algunos meses para entenderlo a plenitud, pero hoy día lo explico así, como para que se entienda mejor. Creo que varios de nosotros, y yo me incluyo, éramos frente amplistas desde hace mucho tiempo. Okay. Yo fui una votante de la Concertación durante muchos años, y desde hace 2 elecciones atrás, o sea, hablamos de unos 10 años aproximadamente, dejé de votar Concertación, buscando otra cosa. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, que la Concertación, hoy día la conocemos como nueva mayoría, levantara, y me refiero al conglomerado de centro-izquierda, al que logró este traspaso civil, un traspaso sin violencia desde la dictadura a la democracia. Me hubiese encantado que levantara las mismas banderas que levantamos hoy día los frente amplistas. Entonces yo creo que éramos frente amplistas desde hace mucho tiempo y confluimos, y la historia tiene sus porqués. Tú eres sociólogo, así que ese análisis me imagino corresponde más a tu área, pero en un momento determinado, que es a principios de este 2017, confluimos todos los que desde hace tiempo que buscábamos algo como el Frente Amplio en este Frente Amplio, que es bien amplio, es bien diverso, son 14 entre movimientos y partidos políticos, y con mucha gente independiente como yo, por ejemplo, que soy independiente frente amplista, y que estaba buscando esta mirada de país distinta, que el país vaya girando hacia un país más amable finalmente, a sacar el negocio de todas las áreas de nuestra vida, o sea, sobre todo de las áreas que son vitales para una calidad de vida, salud, educación, vivienda, pensiones, en una profundización democrática, primero con una asamblea constituyente para una constitución nueva, y también dándole una vuelta a lo que significa crecer en Chile. ¿Quién tiene derecho al crecimiento? Y si podemos seguir concentrando la riqueza a los niveles que los concentramos hoy día. Básicamente esto es lo que toma el Frente Amplio, lo que lo aúna, lo aglutina, y empezamos este proyecto político y una candidatura presidencial este 2017 con los resultados que ya vimos el domingo, hace 3 domingos. Sí. Bueno, claro, esto nos habla de todo un nuevo panorama, como tú nos vienes explicando, y nombra algunos de los pilares de este nuevo panorama o de estas exigencias que la sociedad civil y otros actores ponen en la agenda de la política pública chilena. Y vamos a comenzar por el que tú nombrabas. Desde tu punto de vista y como actor protagonista de lo que está ocurriendo en Chile, ¿cómo ves la viabilidad de una nueva constitución para Chile, de un proceso constituyente en el país que tiene sus características particulares comparando con el resto de Latinoamérica? Como para entender, nosotros todavía tenemos la Constitución heredada desde la dictadura. Sí. Se han hecho algunos cambios, pero tenemos una Constitución que fue hecha de manera terriblemente magistral. ¿En qué sentido? En que la dictadura logró hacer una Constitución que está amarrada sobre sí misma. Okay. Tiene un candado sobre sí misma porque no se puede cambiar, casi. Tiene que haber una mayoría muy grande en el Congreso, hay que cambiar un par de leyes si es que queremos hacer un plebiscito, es muy complejo. Pero creo que la necesidad de una constitución nueva que responda a tiempos distintos es absolutamente necesaria. Y a lo mejor se va a demorar un poco más, pero es algo que tiene que venir. Ajá. Creo que es el momento ya para que nosotros y nosotras en Chile podamos discutir este marco que significa una constitución. Creo que es el momento que lo podemos hacer, que estamos grandes para hacerlo. Mira, algo que aprendí haciendo campaña, porque uno recorre de Arica a Punta Arenas y es como un shock de realidad, ¿no? Porque estás un día en Arica, otro día en Punta Arenas, con todo lo que eso significa. Son ciudades extremas en Chile para que nos entiendan. Un país largo, imagínate el extremo norte y el extremo sur.
Y lo que más se repite de distintas maneras en la calle, porque ahí hicimos la campaña, es que las personas quieren ser dueñas de sus decisiones. Todos sienten que no se les pregunta nada en Chile respecto a cómo quieren vivir su vida, al entorno, en fin. Sí, claro. Entonces es muy difícil que esperemos que la gente vaya cada 4 años a votar por un conglomerado político, por un líder o lideresa política, por ideas, en fin, si no nos preguntan nada. Entonces hay que partir por profundizar la democracia, y una forma importante sería una asamblea constituyente, que nosotros y nosotras definiéramos este marco para el país. Entonces, si no llega ahora, va a llegar en un momento. O sea, creo que iniciamos ya, y esto con esto me quedo, Ya. un camino hacia cambios más fundamentales. Asamblea constituyente, cambio en sistemas de salud, en sistemas de pensiones. Creo que estamos iniciando un camino. A lo mejor nos vamos a demorar un poquito más, pero es un camino inevitable para los años que vienen. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que este y otros temas que van saliendo en la conversación son los temas como centrales de esta exigencia de mayor participación, y lo de la Asamblea Constituyente es central. Pero además quería plantearte un tema que es conocido en el extranjero como uno de los temas pendientes en Chile, y que quizás a veces se ve con un poco de... O sea, cuesta comprender cómo el status quo supera la necesidad de cambio, y ocurre con el tema de la educación, la gratuidad en educación, la calidad en educación en Chile, y cómo la sociedad chilena está avanzando a una concepción más parecida al derecho a la educación que a la educación de mercado. O sea, hay como un cambio. ¿Qué nos podrías decir de esto que está ocurriendo desde tu punto de vista como actor protagonista? Mira, voy a partir como con una anécdota para entender el concepto, y después voy un poquito más largo. Mira, algo interesante pasó después del 19 de noviembre. Hoy día el candidato Sebastián Piñera, que ya fue presidente y que él habló, y es muy conocida esa frase suya, de la educación como un bien de consumo, Sí. donde en esta oportunidad hizo campaña diciendo no a la gratuidad, porque él no cree en la gratuidad, cree más bien en un camino individual, cree en que las personas que tienen más plata tienen que pagar por su educación. Lamentablemente en Chile los que tienen más plata es como el 1% de la población. Y con alguien que lo dijo unas 2 o 3 semanas antes de la primera vuelta, y lo dijo claramente en una entrevista radial: si las personas no ponen plata, no hay interés en hacer algo. Fuerte. Que es bien tremendo una declaración como esa, hablando de la educación. Si uno le muestra las cifras al hoy candidato todavía, Sebastián Piñera, las cifras dicen otra cosa. Tú sabes que en Chile las personas que están estudiando con gratuidad en la universidad tienen mejores resultados que las que pagan su carrera. Lo dice la estadística. Entonces, nosotros vemos en la práctica cómo no es cierta esa idea de que siempre tiene que estar involucrado el costo, porque si no, no nos movemos, como una concepción de sociedad que no es tal. Exacto. Entonces, yo creo que lo que hemos ido movilizando es otro concepto. Cuando hablamos de gratuidad en la educación, y esto tiene mucho que ver con movimientos estudiantiles muy potentes en Chile que han marcado nuestra historia reciente, Sí. primero el 2006 con un movimiento secundario muy importante, y después el 2011 con el movimiento universitario muy importante, y yo creo que define y forma parte de la creación del Frente Amplio. Ajá. Cuando hablamos de gratuidad en la educación, hablamos de educación gratuita y de calidad, no como un eslogan, ni tampoco como el fin último, la gratuidad. La gratuidad es porque es un derecho, la educación. Y esa es la base. Hablamos de la educación como un derecho porque es la única manera en un país como Chile de igualar oportunidades, de que las personas puedan cambiar la trayectoria de su vida, que tengan más herramientas, que haya masa crítica, en fin. Hoy día hay educación para pobres y educación para ricos en Chile. Claro. Hay una manera muy poco pareja o igualitaria de acceder a la educación superior. Y lo que buscamos es cambiar eso. Si tú me dices, ¿se cambia en 4 años? Evidentemente que no. Pero tienes que iniciar el cambio en un momento, porque todos los resultados en educación se demoran hartos años en ver la luz. Y lo que queremos es empezar este cambio para que paulatinamente se vaya viendo. Beatriz, ¿y cómo ves de fuerte este cambio que es como a nivel de, como un cambio paradigmático, como te decía? O sea, la gente en Chile está viendo la educación como un derecho y se está alejando de esta concepción de una educación de mercado. Entonces, es tan fuerte que hace que el mismo candidato Piñera se haga parte de esta, de esta exigencia. Sí, tú ahí completas la anécdota, que se me olvidó agregar eso, que pese a que él estaba diciendo no a la gratuidad, no a la gratuidad, después de la elección, después de los resultados del 19, dándose cuenta que él tenía mucho menos porcentaje de adhesión que lo que pensó, y con los que estábamos hablando de gratuidad en distintos sentidos, porque la nueva mayoría no avanza tanto en gratuidad y nosotros creemos en 100% de gratuidad, tuvo que cambiar el discurso, y hoy día habla de que quiere gratuidad, digamos. A ver, creo que esto tiene que ver, y para que nos entiendan todas las personas que nos escuchan en América Latina, hay mucho que heredamos de la dictadura
en una suerte de pacto social en que vivimos hoy día, que nos hace valorar o se instala la valoración del camino individual como el camino deseable o perfecto, claro. Donde se instala ese concepto de que si tú pagas por las cosas, recibes mejor las cosas, un concepto de que el Estado siempre lo hace mal, de ir reduciendo paulatinamente el Estado y de considerar que hay varios aspectos de nuestra vida que no son derechos, sino que son más bien cosas que se ganan según la capacidad económica que cada uno tenga. Esto es algo heredado de la dictadura y que todavía en Chile está muy instalado. Y más allá de instalado económicamente, está instalado culturalmente. En Chile, por ejemplo, una expresión tan dura como rascarse con sus propias uñas, claro. Como yo hice mi pro, yo soy dueño de lo que hice, yo soy dueño de mi propia vida, que es cierto, pero que en Chile, con las diferencias que existen en la desigualdad, no es tan cierto, hace que entendamos la vida individual como la única posible. Lo que nosotros desde el Frente Amplio estamos buscando es dar vuelta a ese discurso que heredamos de la dictadura, sacarnos ese discurso que además es una ganada cultural que hizo la dictadura, para entender que las sociedades son colectivas, que cuando hablamos de pensiones dignas, cuando hablamos de un sistema de salud digno, la idea es que todos contribuyamos con lo que podemos para recibir lo que necesitamos, que entendamos que las sociedades que tienen un mejor vivir son sociedades solidarias, que hacen comunidad. Básicamente ese es el cambio cultural al que vamos. No es tan fácil de digerir, no es tan fácil de entender en un país como Chile por cómo se ha ido desarrollando, porque además tenemos instalado muchos poderes todavía muy afines a la dictadura. La derecha es muy afín a la dictadura, si bien hoy día se ha ido sacudiendo de la figura de Pinochet y sacudiendo los temas de derechos humanos, más bien todos reconociendo que se violaron los derechos humanos y que hay verdad que falta, todavía la derecha defiende, pero con todas sus fuerzas y energía, este modelo sociocultural y económico. Claro, Beatriz, y desde el Frente Amplio somos los que queremos cambiarlo, como para poner esa dicotomía. Claro. Sobre lo mismo, sobre la dicotomía, preguntarte sobre un elemento que surge también de esta radiografía, que fue la primera vuelta en Chile, y es que Chile está acercándose o quiere estos cambios que estamos hablando, y todavía nos queda un pilar fundamental, que es el tema de la AFP, que lo vamos a tocar ahora en unos minutitos, pero preguntarte además cómo se entiende este Chile donde la ultraderecha saca un 8%. Entonces es un Chile un tanto contradictorio. Sí, a ver, hay todavía una suerte de anclaje pinochetista medio oculto que existe en Chile, de esta derecha mucho más dura y que no está muy presente en el discurso público y que todavía mira con muy buenos ojos, incluso defiende a la dictadura y la figura del dictador, existe todavía. Pero también creo que José Antonio Kast, que es este hombre de ultraderecha que sacó un 8% de los votos, sí, apela a los conservadores más extremos que todavía hay en Chile. Okay. Y que hoy día están sobre representados, por ejemplo, en el Parlamento. No hay que olvidar que en Chile solo hasta hace 3 meses que se cambió la ley, pero antes de esos 3 meses, cualquier tipo de aborto estaba prohibido y penalizado. Éramos 5 o 6 países en el mundo en ese estatus. Entonces, recién hoy día hablamos de una despenalización bastante mínima del aborto. Yo te lo digo porque soy feminista y fui activista en el tema del aborto. Yo creo en la despenalización completa del aborto. Sí. Y ese es un discurso muy minoritario. En Chile, la élite es muy conservadora en todos estos aspectos que se llaman valóricos, porque los aspectos valóricos son muchos más que estos, pero José Antonio Kast tiene un discurso contrario al aborto, sí, un discurso de fortalecer la familia, contrario al matrimonio homosexual, a la ley de identidad de género, en fin. Y eso todavía representa un sector conservador muy ligado, por ejemplo, a la gente más ultra de la Iglesia Católica, a la gente más participante de las iglesias evangélicas. Entonces, él entra por varios lados, como para identificarlo. Por un lado, a ese pinochetismo más silenciado, a lo mejor, a esta porcentaje, porque no es toda, de las Fuerzas Armadas que todavía miran el poder que tuvieron en algún momento, y también a los sectores más conservadores en estos temas valóricos que se llaman en Chile. Claro. Y ese 8% representa esas figuras distintas, como para entender el proceso. Entiendo. Beatriz, bueno,
Esta es una pregunta que está esperada por la gente que nos escucha aquí en Flaxo Radio, y es frente a Chile. ¿Cómo ves Chile actual y también hacia el futuro, pero frente a la integración latinoamericana? Porque resulta que Chile tiene como una imagen un poco extraña desde fuera. Parece que fuéramos como el alumno Mateo, el alumno estudioso. Es como, cuesta un poco digerir, sobre todo en el último tiempo, se vio con el tema de la selección chilena. ¿Cómo ves tú a Chile planteándose frente a la integración latinoamericana, frente a estos cambios y de cara al futuro? Bueno, hay varias cosas para el análisis. Yo lo veo más del lado comunicacional, tú lo podrás ver del lado más sociológico, ¿no? Pero sí. y un historiador viendo todo el contexto histórico. Pero, a ver, yo creo que de partida nosotros tenemos como Chile, tenemos un comportamiento bien isleño. Estamos como, nos separan naturalmente de los otros países vecinos varios hitos que son complejos. Exacto. Tenemos el mar por un lado, la cordillera bien extrema del otro, el desierto en el norte. Entonces, llegar a Chile siempre es llegar como al último lugar del mundo. Y eso provoca un efecto en nuestro carácter, en nuestra cultura, en fin. Sí. Tendemos a mirarnos mucho y para algún extranjero, me lo han comentado, yo que siempre trabajé en medios de comunicación, es muy raro que en Chile los informativos, los diarios, en fin, le dediquen muy pocas páginas a la noticia internacional. Y menos páginas todavía a la noticia internacional latinoamericana, que es nuestro propio contexto. Tendemos a mirar más hacia Europa que hacia el propio América Latina, lo que es bien curioso además. Pero siguiendo con ese análisis, creo que nosotros tenemos unas ciertas cifras macroeconómicas o estas cifras grandes de crecimiento, empleo, ciertas variables o el control de la inflación, que son cifras bastante buenas y que tienen poco vaivén pese a cambios o elecciones. Y eso también muestra una imagen hacia América Latina como este país muy ordenado y estable, que lo somos, es cierto, pero también esconden las cifras grandes lo que es el detalle en Chile. Por ejemplo, esconde la gran desigualdad que existe en Chile, porque si bien yo reconozco que hemos dado pasos importantes en avanzar para dejar atrás ciertos niveles de pobreza, y ahí nos escapamos a lo mejor del contexto latinoamericano, si hablamos de desigualdad, bueno, somos de los más desiguales en América Latina también. Sí. Entonces eso muestra un Chile que hay que rascar un poquito más para ver en profundidad. Y también porque nuestra política exterior no ha sido una política de diálogo permanente con América Latina. Y creo que nos hace falta. Creo que la directriz de nuestras relaciones internacionales ha sido más bien de acuerdos económicos, del libre mercado, más que de otro tipo de acuerdos complementarios, de acuerdos que vayan explorando más, porque tienen algunos tratados, pero poco, pero que vayan explorando más otras cosas, un intercambio educacional, un intercambio de tecnología, un intercambio de ciencias, un intercambio entre las universidades en América Latina. Eso no es parte generalmente de los acuerdos, y por lo menos lo que planteamos nosotros del Frente Amplio era justamente ir avanzando a ese tipo de relación. Es muy ridículo que estemos siempre casi enfrentados con los países que son vecinos. Ahora, en el caso de Bolivia, no hay mucho que hacer porque estamos con 2 juicios en La Haya, y eso hace que evidentemente las relaciones internacionales casi solamente se concentren en estos procesos abiertos en un tribunal internacional, y ahí no hay mucho que avanzar hasta que eso no termine o Bolivia simplemente deje ese debate que se instaló afuera. Pero en el caso de Perú, en el caso de Argentina, deberíamos ir avanzando a otro tipo de entendimiento, y con el resto de América Latina también, de mirar no solamente el punto de vista comercial, que parece que es como la base del pensamiento en Chile, el punto chileno, sino otro tipo de relaciones. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz, por darnos esos elementos. Acá en cabina me estaban preguntando por el tema del mar, así que muchas gracias. Y bueno, decirte uno de los temas que nos queda pendiente, porque es lo que dices tú. Parece que Chile está muy bien en los indicadores internacionales, al menos, bueno, cuando yo tengo que revisar, siempre uno incluso se impresiona de la buena performance de los indicadores internacionales de Chile, sobre todo macroeconómicos, pero están esos detalles que hay que ir arreglando, y uno de los detalles que más se ha manifestado en la calle, que ha estado de la mano de los movimientos sociales en Chile, de las marchas y las cosas que se organizan, es el tema de la AFP, y que está también en los programas que se han estado presentando, No Más AFP, bueno, y ahí las distintas variaciones. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, el tema de las pensiones para los que nos escuchan en el extranjero, para que la gente conozca un poco más? Bueno, nosotros tenemos un sistema privatizado de pensiones. Esto se cambió y se llevó a cabo sin discusión alguna, se hizo en dictadura entre 4 personas que decidieron que los chilenos se cambiaban a un sistema que es administrado por privados y que consiste en un ahorro individual para la pensión futura. En un país con sueldos
que son más bien bajos, donde las mujeres, porque toda la responsabilidad y la carga de cuidados cae en nuestros hombros además, y tenemos muchas lagunas previsionales. Esto quiere decir que entramos y salimos de los mercados del trabajo y con una capacitación más bien baja de trabajadores que también entran y salen del mercado laboral. La verdad es que un camino individual de pensiones lo que hace es lo que está provocando hoy día. Hoy día las personas o las pensiones que reciben las personas que se pensionan en Chile, que son a los 60 años las mujeres y a los 65 años los hombres por ley, porque todos siguen trabajando porque con la pensión no pueden simplemente jubilarse, son pensiones que están muy por debajo de la línea de la pobreza. Ajá. Entonces, cuando tú te pensionas, lo que se te garantiza es que te conviertes en una persona pobre en Chile. Punto. Muy poca gente, muy poquitas excepciones, incluso con sueldos más o menos altos, termina con una buena pensión. Quiero dejar eso bien claro. Entiendo. Esto hizo crisis. Ha hecho crisis en los últimos años y yo diría que se concentraron los últimos 2 años con grandes movilizaciones de los chilenos y chilenas en la calle. Estamos hablando de millones de personas con una organización social que se llama Coordinadora No Más AFP. Exacto. AFP es nuestro sistema de pensiones. Y que llevó a millones de personas en la calle y de alguna manera el sistema de pensiones se tomó parte de la discusión presidencial por una cuestión obvia. Nosotros, como Frente Amplio, adherimos al No Más AFP y nos tomamos su propuesta, que es una propuesta técnica para volver a un sistema social de pensiones muy interesante, y nosotros la tomamos como propia. Y el debate está abierto todavía. Entiendo. Entonces eso es un debate en desarrollo, ¿no? Es un debate en desarrollo, pero hay un antecedente que es muy importante. Hoy día, en este sistema privado de pensiones, hay un pozo acumulado, porque es obligatorio que un porcentaje de nuestro sueldo, nuestro salario, se vaya al sistema de pensiones. Ajá. Este pozo acumulado ha servido para prestárselo, porque es plata que se trabaja, ¿no?, para la ganancia, prestárselo principalmente a los grandes grupos económicos en Chile. Y desde que se creó este sistema, los grupos con esa plata que la han ido trabajando han hiperpotenciado sus ganancias. Entiendo. Entonces, más bien es un sistema que ha servido para los grupos económicos, pero no para nuestras propias pensiones. Entonces, esa es la lógica que buscamos cambiar, pero es enfrentarse contra el poder más grande de los poderes en Chile. Por eso es una especie como de estar atrapados en un sistema. Por eso es tan importante el debate sobre las pensiones en Chile. Entiendo, Beatriz. Entonces, como decía, en último tiempo se ha articulado como una de las principales exigencias de las personas, y también como esto produce mucha indignación en Chile. Yo te quería preguntar de una pregunta que nos realizó uno de los radioescuchas de Flaxo Radio a través de las redes sociales, y que la encontramos muy interesante por acá con el equipo, y es que él nos pregunta y quiere hacer como una pregunta directa hacia ti: ¿qué va a pasar con todas esas personas que te apoyaron en primera vuelta, que apoyaron la propuesta del Frente Amplio, que tienen miedo a quedar como en la orfandad, porque también les pasó algo similar con Marcel Clot en las anteriores presidenciales? ¿Esto tiene continuidad o no tiene continuidad? Porque me dijeron, nosotros prestamos apoyo y sentimos que quedamos solos luego en el camino de estos 4 o 5 años en adelante. Yo creo que ha sido bien distinto a otros candidatos que estaban por fuera de los 2 grandes conglomerados y que obtuvieron, bueno, en el caso de Marcel Clot obtuvo una votación muy bajita. Sí, fue baja. Otro, Marco Enrique, obtuvo una votación grande, importante. Ajá. Pero yo creo que es distinto hoy. ¿Por qué? Porque esto no fue solamente una votación que se captó para una figura como candidata presidencial, que era yo, sino que además se respaldó a los candidatos y candidatas parlamentarias y cores, que son los consejeros regionales frente amplistas. Sí. Hoy día pasamos de tener 3 parlamentarios frente amplistas a tener 20 en la Cámara de Diputados y un senador. Entonces, el Frente Amplio ya tiene carne, digamos, para seguir haciendo política y seguir generando influencia desde algo tan importante como el Parlamento, donde se dictan las leyes. Sí, claro. Esto es importante porque nosotros tenemos un programa que presentamos, que lo hicimos de manera participativa, y es un programa que, y lo dejamos muy claro en él, no es un programa solamente de gobierno, sino que es más bien una idea de país, que tiene cortos, medianos y largos plazos. Entonces, ese programa sirve de norte para la acción de nuestros parlamentarios y su forma de integrarse al Parlamento. Entonces, esta idea de un país que cambia su ciclo político, porque esa es la conclusión que yo hago, que el día 19 cambió el ciclo político, no solamente por esta votación, sino además porque en el Parlamento también se generan hoy día fuerzas, o la forma es distinta a la que vivíamos antes. Entiendo.
Y eso es muy importante porque no se queda huérfano, no es solamente una figura, sino que aquí hay muchos liderazgos que se abren y que son frente amplistas. Entonces, más allá de una figura presidencial, hay un trabajo ahí que se va a poder ver estos 4 años. Perfecto. Entonces, Beatriz, bueno, para la gente que nos escucha, esto es un proceso, ¿cierto? No solamente gira en torno a la figura presidencial tuya, como recién nos explicabas. Además, quería preguntarle si ustedes esperaban tal votación en esta primera vuelta y cómo lo recibieron. A ver, no esperábamos tanta votación y yo creo también influenciados por las encuestas que hicieron una pega increíblemente contraria al Frente Amplio durante estas últimas 4 semanas. Eso quería que nos explicaras también esa relación. A ver, en Chile hubo tenemos como un problema de la encuestitis. Todo se mira a través de la encuesta y parece que las encuestas nunca se equivocaran. Lo que mostró esta elección es que las encuestas estaban muy mal. Ajá. Y yo ahí no sé si porque directamente quisieron operar sobre los resultados y hubo intereses, o si son ineptos y no saben hacer encuestas y no saben explicarla, digamos. Es una de dos, ¿no? Sí. Pero solo quiero contarles un ejemplo. El CEP, que es el Centro de Estudios Públicos, muy ligado a los grandes grupos económicos, que tiene una encuesta estrella, porque es una encuesta que tiene una metodología muy clara, porque es cara a cara, en fin, por una serie de cosas, y que cuando había voto obligatorio en Chile, la verdad es que daba resultados muy ajustados. Hoy, a mí me dio un 8% de votación y yo obtuve un 20%, para que vean las diferencias. Esto instaló un clima también articulado desde los medios de comunicación, que se tomaron las encuestas como un resultado verdadero y dejaron a todos los otros candidatos fuera de la foto. Entonces se creó un clima donde estaba casi resuelta la elección, porque no solamente a mí me afectaban hacia abajo, sino que al candidato de la derecha, Sebastián Piñera, lo afectaban, o más bien no lo afectaban hacia arriba. Así es. De hecho, en muchos medios, a propósito de las encuestas, decían que a lo mejor Sebastián Piñera ganaba en primera vuelta. Ajá, y estaba lejos de ganar en primera vuelta. Entonces, las encuestas ejercieron un rol y los medios de comunicación, que actuaron como caja de resonancia también, que generaron un clima en esta elección en específico. Entonces, eso por supuesto también nos afectó a nosotros como campaña, porque nosotros, yo creo que fuimos lejos una de las candidaturas más austeras, digamos, de las que lograron más votación, pero de las más austeras, nosotros no teníamos capacidad de hacer encuestas propias. Entonces, más bien, claro, también uno va mirando las cifras de las encuestas y si bien hacemos nuestros cálculos y todo, nosotros creíamos que íbamos a tener más votación, pero nunca pensamos que íbamos a tener la votación que tuvimos. Claro. Al mismo tiempo que también pensábamos que íbamos a tener un resultado bueno en parlamentarios y parlamentarias. Nunca pensamos que iba a ser tan bueno el resultado. También un poquito contagiados por este clima respecto a la votación que íbamos a tener como Frente Amplio. Beatriz, una consulta. A partir de esta relación que nos está explicando, bueno, con el tema de los sondeos de las encuestas, pero también está muy de la mano el tema de lo cual tú has sido parte, ¿cierto? Los medios de comunicación, de comunicación masivos. Una pregunta es, ¿qué pasa hoy en día contigo y también con tu equipo, con el conglomerado al que representas, con la confianza en los medios de comunicación? ¿Hay confianza en los medios de comunicación en Chile? Yo no tengo confianza. Básicamente, no hablo de todos, hablo de los más grandes. Y te voy a explicar por qué. Hoy día la concentración en Chile de los medios de comunicación es en torno, si dividimos televisión, radios y diarios, están concentrados entre un 70 y un 80%. Entiendo. Dependiendo de cuál. A ese nivel de concentrado. Pero además, ¿quiénes son los dueños de estos grandes conglomerados económicos principalmente? Son principalmente grandes conglomerados económicos. Ajá. Que tienen no solamente un canal de televisión abierta, sino que además una cadena de radios, o tienen un diario más una cadena de radios, en fin. Entonces, la concentración se potencia con que responden a intereses básicamente de conglomerados económicos. Entonces, si hay un derecho, yo vengo de las comunicaciones, siempre he trabajado en medio de comunicación, si hay un derecho un derecho humano que a mí me parece que es muy importante y que a lo mejor no se alcanza a percibir en la importancia que tiene, es en el acceso libre a la información. Y eso en Chile no ocurre. Yo he sido crítica a eso desde antes, como periodista que trabajé siempre tuve opinión en medios, hacía portadas editoriales, en fin. Y creo que en Chile tenemos ese problema por la concentración y la pertenencia a los medios. En Chile no hay ley de medios, además, que yo creo que es muy necesaria. Y entonces creo que yo tengo una mirada muy crítica entonces a los medios de comunicación. Y se notó, y vuelvo a lo mismo, se notó en estas últimas, yo lo noté en toda la campaña, pero en estas últimas 4 semanas, después de las encuestas, lo noté mucho. O sea, los medios de comunicación se prestaron para hacer caja de resonancia sin hacer ninguna evaluación propia de lo que decían estas encuestas.
y al contrario, repotenciando lo que esto significaba, que fue feroz y fue muy difícil de llevar y de mantener. Me acuerdo que mi discurso fue una vez tras otra, porque todas las preguntas de todas las entrevistas o cada vez que yo salía en medios era, bueno, pero usted está bajando la encuesta, no tiene una posibilidad de pasar a segunda vuelta, y eso se repetía como un mantra, y yo siempre decía, ojo, la elección, y lo decía siempre igual, la elección es el 19, la elección no fue porque las encuestas digan algo, las personas tienen que ir a votar, si votan más, podemos pasar a segunda vuelta, que fue mi discurso desde siempre, y fue un discurso honesto, y se notó, creo yo, en los resultados. Perfecto, se da como un poco una contradicción, porque Chile resulta que la regulación podría decirse que no es coercitiva, no es invasiva en el término de no dividir en ciertas cuotas la posición de los medios de comunicación, como sí lo es en algunos países de Latinoamérica, pero al mismo tiempo parece que esto se mal utilizara y finalmente terminara igual parcelado y terminara un poquito cargado hacia un lado, Beatriz, ¿cierto? Pero sí, ¿sí? Solamente a lo que tú marcas. Sí. Hay varios tipos de leyes de medios que yo creo que se podrían analizar en Chile, pero dices algo que es interesante. Hoy día Chile, como es un país donde en todas partes está el negocio, pero como es un mercado pequeño, o sea, somos poquitos ciudadanos, no somos somos entre 17 y 18 millones de personas, hoy día los medios de comunicación no escapan a la concentración que hay en diversas áreas. Exacto. Hoy día hay 3 grandes farmacias, hay 3 grandes bancos, hay 3 grandes AFP a propósito del sistema de pensiones, hay 3 grandes ISAPRES a propósito del sistema privado de salud, hay 2 grandes conglomerados de medios. Entonces, nosotros tendemos a la concentración y eso no solamente provoca efectos, como yo decía, en los medios de comunicación, también provoca efectos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria, porque competencia casi no hay. Beatriz, y pasando un poquito más a la materia más central de todo este tema, se nos viene ahora el próximo domingo la segunda vuelta con los 2 candidatos. Bueno, está Piñera, está Guillé, y es lo que te decía, la gente está preguntando, toda esa gente que respaldó a Beatriz Sánchez, y quieren saber qué opina Beatriz Sánchez sobre lo que se viene acá frente a estos 2 candidatos. Yo sé que el voto es secreto, pero ¿por quién va a votar Beatriz Sánchez? ¿Y qué se le dice a todas estas personas que te dio el voto y que te hizo llegar a ese 20% en la primera vuelta? Yo ya tomé una determinación pública, la hice pública el día lunes, a propósito de una declaración que hizo el candidato Sebastián Piñera. Voy a ponerle un poquito de orden para que entendamos. Nosotros, por favor, como Frente Amplio y entendiendo la diversidad que somos, estuvimos reunidos después de la primera vuelta, y si bien nos pusimos varias tareas, como por ejemplo masticar lo que significa la cantidad de votos que obtuvimos, y esta confianza, que es una responsabilidad que tenemos, una confianza de parte de chilenos y chilenas, también queríamos marcar una posición para lo que venía. Esta posición se marcó de maneras bien interesantes. Primero, yo, por ejemplo, participé en el comunal de mi propia comuna. Yo vivo en la región metropolitana, en Santiago, en Grande, en una comuna específica, y participé junto a la gente frente amplista para tomar definiciones, y esas fueron recogidas junto con las distintas organizaciones y partidos del Frente Amplio. Ajá. Y hicimos una declaración pública que aunara todos los criterios. ¿Cuál era esa? Primero, que nunca nos hemos sentido, yo lo dije desde el primer día, nunca me he sentido yo dueña de los votos de nadie. Okay. Estas cosas son circunstanciales, yo no tengo los votos aquí en el bolsillo ni me siento poseedora de eso. Los votos son de las personas, y yo no creo en los liderazgos donde uno le dice a la gente lo que tiene que hacer. Creo que es un antecedente para las personas, no una obligación, y que están esperando lo que yo digo para saber por quién votar. Eso es lo primero. Lo segundo, que la elección no nos da lo mismo, y por eso llamamos a votar. Tercero, que creemos que Sebastián Piñera es un retroceso. Y cuarto, que el candidato Alejandro Guillé debería ser más, si es que quiere atraer, no al Frente Amplio, no a nosotros como líderes del Frente Amplio, sino a la gente que votó por el Frente Amplio. Los guiños no son a nosotros. Nos definimos como un conglomerado de oposición, vamos a hacer oposición a cualquiera de los 2 gobiernos, y que además no íbamos a negociar. Yo no entiendo esa política cupular de sentarse en una mesa, repartirnos cargos y sí, mira, claro, tú tomas esto y yo me quedo en esto. Entonces, esto es oposición sin cargos y sin negociación. Eso desde antes. Y como no somos dueños de los votos, había una libertad de acción para las personas y también nosotros los dirigentes. Yo me había propuesto desde siempre en hacer público mi voto. ¿Por qué? Porque siempre lo hice como periodista política, siempre dije por quién votaba, porque me parecía que era lo correcto. Sí. Y ahora, sobre todo como ex candidata, tenía también que hacerlo público. Y yo misma dije, voy a entrar a un proceso de reflexión, porque no estaba segura si me convocaba el candidato de la nueva mayoría, que es Alejandro Guillé, a quien conozco y de quien yo soy amiga, porque trabajamos juntos durante mucho tiempo, él también es periodista. Ajá. Entonces empecé este periodo de reflexión, esperando también si había alguna propuesta por parte de la nueva mayoría que los llevara un poquito más cerca de las banderas que nosotros levantamos.
Pero sucedió algo a principios de la semana pasada, hace exactamente una semana, que fue que el candidato Sebastián Piñera, Sí. por esta desesperación que tienen en la derecha muy notoria, porque ellos pensaron que tenían la elección en el bolsillo, y no fue así, hizo una declaración que para mi gusto ya no lo pone como un retroceso, sino que como un riesgo para ser presidente de Chile, y que es que él cuestionó nuestro sistema electoral, que es un orgullo para Chile, tenemos un gran sistema electoral que sustentamos los propios ciudadanos además, y él dijo que frente a una denuncia que no se ha hecho formalmente en ninguna parte y que no existe un registro, él la toma y la amplifica diciendo que había muchos votos premarcados en la elección por Alejandro Guillé y por mi nombre, Beatriz Sánchez, y varios de su equipo hablaban de fraude electoral, cosa que nunca ha pasado en nuestra historia, en nuestra historia reciente nunca, y él instalaba esto como una suerte de, es un término chileno, espero que se entienda, parche antes de la herida, como una forma de anticiparse a lo que podía venir, y a mí me pareció que él estaba cruzando un límite que no es aceptable, porque es instalar una duda sobre un pilar democrático en Chile, elecciones. Entonces yo ahí dije, no, esto rápidamente decanta mi decisión, y yo dije públicamente que consideraba que Piñera no era un retroceso, como decíamos desde el Frente Amplio, sino que además un riesgo para el país, y que por eso tomaba una decisión de ir en contra de Sebastián Piñera y votaba a Alejandro Guillén. Y lo hice público hace una semana. Perfecto, Beatriz. Bueno, es muy particular esa situación que comentas, porque sí, resulta que en Chile hay una institucionalidad que se valora mucho, sobre todo las instituciones democráticas que ha costado tanto desarrollar, y bueno, en ese sentido son los que permiten esta estabilidad y permiten que Chile pueda, bueno, obtener algunos buenos resultados, como comentábamos hace un tiempo a nivel internacional. Y también es peculiar porque hace poco en las elecciones que se vivieron en Ecuador también se habló de fraude, generando distintas situaciones y siendo bien complejo porque se pone en cuestión todo el tema y la credibilidad del proceso democrático de un país. Exacto. Beatriz. Ese es el riesgo. Exacto. Dime. Entonces, bueno, yo además quería hacerte otra pregunta porque ya vamos acercándonos al fin de esta entrevista, que te agradecemos mucho hayas podido acceder a poder exponer y a poder entregar elementos que permitan a la gente de los distintos rincones de Latinoamérica entender el proceso que se está viviendo en Chile. Y bueno, nosotros lo hacemos desde la plataforma de Flaxo Radio, desde Flaxo Ecuador, como una radio institucional y que quiere mirar con altura de miras y desde un punto de vista académico los fenómenos de Latinoamérica. Así que te agradecemos mucho y preguntarte... ya sabemos tu voto, pero además, ¿quién crees que va a ganar esta elección y cómo ves Chile en estos próximos 4 o 5 años para ya ir finalizando la entrevista? Yo hoy día, creo que me cuesta mirar y poder definir quién puede ganar la elección. Creo que se ve, hoy día por lo menos el ambiente se ve muy empatado. Creo que hoy día es un día crucial porque esta noche hay debate, es el último gran debate entre los dos candidatos en la segunda vuelta, que es el debate de toda la televisión chilena. La televisión abierta se junta y como en cadena nacional da un debate y eso yo creo que va a hacer que los dos candidatos precisen varias cosas y lo vamos a poder ver en varias dimensiones, su temple, su contenido, la forma de cuestionarse uno a otro, en fin, así que yo creo que hoy día hay un hito importante, pero hoy día no creo que nadie pueda apostar quién gana. No sé si va a ser tan empatado finalmente, pero no podría decir quién va a ganar las elecciones del domingo, eso es lo primero. Y cómo veo yo los próximos 4 años, yo creo que lo que vamos a hacer nosotros como Frente Amplio es que nos vamos a preparar para gobernar estos 4 años. O sea, estos 4 años son de preparación para gobernar después de 4 años. Y eso yo lo tomo muy en serio, en varios sentidos, en sentido de el trabajo parlamentario que vamos a hacer, en tratar de mantener un conglomerado que si bien obviamente vamos a tener discusiones internas y va a haber siempre miradas distintas a lo mejor sobre las cosas que pasan, sí mantener un norte, que es, nosotros hicimos una propuesta y queremos llevarla adelante, entonces vamos a estar preparando todos nuestros equipos de contenido, todas las personas que conocen de políticas públicas, pero también un trabajo muy en la calle de Arica a Punta Arenas, hablando con sindicatos, con estudiantes, con mujeres, por ejemplo, que es un tema para mí muy importante, para ir capacitando, para darnos a conocer de la manera más amplia posible. Entonces creo que ese es nuestro trabajo y que tiene una guía fundamental, que es honrar
la confianza que depositaron en nosotros. Ajá. Entender que tenemos ahí una responsabilidad, que no le vamos a hacer el quite y que la vamos a llevar adelante. Perfecto, Beatriz. Entonces, decirle a todas las personas que nos escuchan y que nos estaban preguntando, a nuestro amigo Miguel Rosas, que bueno, que este proyecto de Beatriz va a seguir adelante. Y Beatriz, si te parece bien, quería dejarte unos últimos momentos para que te puedas dirigir a las mujeres de Chile y quizás también a las mujeres de Latinoamérica desde tu posición y les puedas quizás enviar algún mensaje. Yo estuve muy orgullosa de decir que quería ser el primer gobierno feminista en la historia de Chile. Ajá. Y si bien de repente el concepto en los equipos más cercanos era como un concepto, instalaríamos este concepto del feminismo que de repente espanta a tantas personas, y nuestra decisión, y la mía en particular, fue sí, digámoslo directamente, gobierno feminista. Creo que es un tema hoy día que se está abriendo en Chile mucho más, y creo que es un pendiente para toda América Latina también y para el mundo. Ojo, no es un tema cerrado en ningún país, y que tiene que ver con terminar jerarquías y con entender que las mujeres tenemos que ocupar el mismo espacio de los hombres en todo ámbito, en el social, en el cultural, en el político, en el de poder, y que no es fácil. Yo lo sentí como candidata en estas elecciones, donde siempre se me ponía a prueba, tenía que dar test, se me hablaba de manera distinta. Yo echaba tallas con mi equipo, porque cuando yo decía no voy a tomar una decisión todavía, era no toma la decisión, le falta liderazgo. Exacto. Cuando tomaba una decisión era toma esta decisión, hay crisis, le falta liderazgo. Es algo tan asumido, cuando yo lo que defiendo, y esto es lo que quiero dejar para las mujeres en Chile y para las mujeres en América Latina, que las mujeres tenemos un liderazgo que puede ser distinto, que no todas las mujeres somos iguales, y hay una diversidad de liderazgos de mujer que a mí me interesa colocar. Yo creo en un liderazgo distinto, en conversar y escuchar, en hacer una ejecución del poder de manera mucho más horizontal, y que, no es como me decían tantas veces en Chile, que tenía hombres que me hablaban a la oreja y básicamente yo repetía lo que hombres de dirigencia me decían, que sacudámonos de eso que nos van a estar poniendo siempre sobre la mesa, porque la gente, y esta es mi gran enseñanza, la gente es mucho más sabia de lo que las élites y lo que están gobernando hoy día en Chile y en distintas partes de América Latina creen. Las personas saben mucho más y tienen soluciones y conceptos mucho más claros de lo que pasa, de lo que hoy día, por lo menos en Chile, la élite cree. Beatriz, una última pregunta y bien directa. Entonces, Beatriz Sánchez, ¿candidata para las próximas elecciones presidenciales en Chile? No nos adelantemos. Ya. Cuando yo digo nos tenemos que preparar para gobernar, estamos hablando del Frente Amplio, no necesariamente de mí. De hecho, si tú hoy día me preguntas ¿dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser, no sé, como la presidenta del Frente Amplio, la vocera principal del Frente Amplio? Yo te digo, quiero calma, quiero pensar bien dónde soy más útil. Yo entiendo el liderazgo de maneras distintas y no quiero sentirme presionada a seguir el mismo camino que han seguido otros líderes de conglomerados. ¿Por qué no? Porque quiero ver qué tipo de liderazgo quiero ejercer yo, desde dónde hablar, desde dónde soy más útil. Yo lo dije antes de entrar a la carrera política o a la carrera presidencial, y lo digo para después. Creo que la política se puede hacer desde distintos lados y de distintas formas, y quiero ser fiel a lo que yo creo en todo esto. Entonces, si bien obviamente me quiero el Frente Amplio, voy a ser independiente, Frente Amplista, a mucha honra, me gusta mucho el rótulo, y voy a estar liderando el Frente Amplio. No te puedo precisar desde dónde, ni qué va a pasar en 4 años más. Yo voy a seguir empujando este carro con todas mis fuerzas, pero faltan 4 años y falta mucho todavía. Lo que me encantaría, sí, es impulsar liderazgos, sobre todo liderazgos de mujeres en el Frente Amplio, y que haya muchas vocerías y muchos rostros del Frente Amplio en Chile. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, le damos un agradecimiento a todos los seguidores de Flaxo Radio por apoyar los programas de la parrilla programática en Flaxo Radio. Además, muchas gracias a ti, Beatriz Sánchez, y a todo tu equipo por permitirnos realizar esta entrevista, que nos ha permitido comunicar, ¿cierto?, a nivel latinoamericano los procesos que se están viviendo en Chile, muy importantes. Y bueno, también a nuestro equipo de coordinación en Chile, de la mano de Camila Álvarez, por ahí por la región de Tarapacá, a Javier Macas en el soporte de video y audio, a César Augusto Camacho en la producción y manejo de redes sociales, y quien le habla, Rodrigo Dueñas Silva, sociólogo, en la conducción y en la producción del programa. Muchas gracias, Beatriz, una vez más. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Gracias por su apoyo. Esto fue todo por hoy. Una versión de Dialogando. Hasta luego. Vale, chao, gracias. Chao, muchas gracias. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.